mentre van a buscar les partitures, avui cantarem Oceans. Ja, vosaltres també la sabeu, de Lloança, i ens podeu acompanyar. És un text, el text la veritat és que és molt bonic perquè és un text que està basat en el moment en què Jesús crida a Pere a que l'acompanyi, em sembla, a les aigües. I clar, quan Jesús a nosaltres ens crida a les aigües ens fa por donar el pas, no? Com podem aguantar-nos de peu sobre les aigües si no el tenim amb ell al nostre costat? Doncs la música i la partitura d'Oceans va sobre aquests moments que nosaltres també podem tenir a la nostra vida, quan el Senyor ens demana fer un pas i no sabem com fer-lo.
I arribem al moment de la predicació. Aquesta tarda tenim el pastor de Manlleu, el nostre germà Rubén Gramaje. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? La verdad es que siempre es una alegría y un gozo para mí poder estar con vosotros, compartir, abrir la palabra, leerla juntos, poder experimentar a nuestro Señor y rendirle culto, como estamos haciendo en esta tarde. La verdad es que también en esta tarde, pues Andrea y el pequeño Alan no me acompañan porque están un poquito resfriados, cosas de este tiempo tan extraño que tenemos, pero la verdad es que seguro que nos están siguiendo también por internet, como veo que ya también siguen los cultos. Antes decía la hermana Nuria, ahora no la veo, decía que que tenía esa costumbre de agarrarse del dedo, y mi hijo tiene la costumbre de agarrarse de la oreja, así que él también en esta tarde me sigue un poco en el mensaje que os quiero compartir, porque hablaré de ese texto de Santiago en el cual se nos dice que no debemos ser solamente o limitarnos simplemente con ser oidores, sino ser hacedores de la palabra del Señor. Así que la verdad es que el Señor siempre está buscando que como hijos seamos dependientes de Él, y por ahí van los tiros en cuanto a la duda que el hermano también planteaba. La oración, el Señor, Dios no necesita de nuestras oraciones, más bien fueron inventadas, si me permitís la expresión, para nuestra confianza, para que nosotros podamos dirigirnos al Señor. Así se lo explicamos a las personas cuando son nuevas en la fe, es un ejercicio de confianza en el Señor. Hay tantas cosas que tenemos que aprender, y en la escuela de la oración estamos siempre y hacemos bien en seguir pensando en cómo orar, entre tantas cosas que los discípulos reclamaron al Maestro en cuanto a la enseñanza. Encontramos una petición, la de enséñanos a orar. Interesante la petición de los discípulos y el modelo del Señor Jesús en el Padre Nuestro, ¿no? Así que seamos hombres y mujeres de oración, de confianza, que pongamos nuestra confianza en el Señor, dependientes de nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Nosotros le hablamos al Señor por medio de la oración, aunque Él ya sabe y conoce todo, y nuestro Dios nos habla por medio de la palabra. Es así como funcionan las relaciones. Hay que escuchar y también tenemos que hablar nosotros con la persona con la que nos relacionamos. Así funcionan todas las relaciones, y también la relación espiritual que tenemos con Dios. En esta tarde nos vamos a detener en el texto que tenemos en Santiago. Vamos a mirar en primer lugar, vamos a preguntarnos algunas cosas. Yo no sé cómo sois de despistados vosotros. Yo soy un poquito despistado, también con las tecnologías. Pero a veces detrás de todo ese despiste que decimos tener, encontramos que somos un poco olvidadizos, ¿no? Y yo no sé si os acordáis del sermón o la predicación de la semana pasada. ¿Cuántas personas se acuerdan de qué se predicó la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no quiero dejar en mal lugar a nadie, tal vez es normal, a veces ni siquiera los predicadores nos acordamos de lo que predicamos, porque en un sentido de la lógica, pues somos personas que vamos olvidando. ¿Sabéis un consejo que suelo dar? A veces cuando acompañamos de una acción a aquello que estamos escuchando, si tomamos nota de lo que hemos escuchado y tomamos nota de una acción que haremos, entonces es mucho más sencillo. A veces nos ponemos alarmas, ¿no? Es lo que solemos hacer hoy en día. Nos ponemos una alarma de que nos pondremos una alarma, nos ponemos un montón de alarmas y al final, bueno, se convierte en una cosa un poco difícil. No somos despistados. Hay personas que son más despistadas, unas son más, otras son menos. En la pantalla tenéis un chiste, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿cuánto se considera usted de despistado? Sí. Bueno, la persona ni siquiera ha entendido la pregunta. En mi iglesia el chiste lo cogieron un poquito después, también tengo que decirlo.
pero la verdad es que el despiste es algo generalizado. Hasta tal punto llega el olvido en el ser humano que existen libros enteros en la palabra, por ejemplo el libro de Deuteronomio, que consiste en una repetición de la ley del Señor una vez más al pueblo de Dios. Una repetición, punto por punto, de exactamente lo mismo. ¿Nos ha dado alguna vez la sensación de que leyendo el Antiguo Testamento hay una gran repetición, ¿no?, del texto y cómo se van diciendo los detalles y se va repitiendo otra vez? Yo creo que nuestro Dios, el Creador, sabe muy bien que nosotros somos personas que tenemos esa tendencia olvidadiza. Santiago es un libro que nos recuerda precisamente que no debemos olvidarnos de las cosas que vamos escuchando en la palabra. Vamos a ver otro, por ejemplo, soy tan despistado que no sé si he perdido el perro o me he encontrado una correa. Bueno, somos las personas, hay de todo, hay muchas personas que son todavía más despistados. La palabra nos dice muchas veces que nosotros no deberíamos caer en ser tan despistados, porque sabéis, detrás del despiste, o de cuando decimos que somos despistados, puede a veces que se encierra una realidad muy dura, y es que no nos interesa tanto las cosas. Por ejemplo, a nadie se le olvida o se despista de comer, nadie se despista de las cosas que nos gustan o de las cosas que realmente tienen un interés para nosotros. La gente que es muy futbolera no se le olvida cuando hay el partido de su equipo, sabe la hora, el canal, dónde juegan y sabe todo, porque le interesa realmente el tema, ¿no? Así que muchas veces detrás de esa excusa del despiste pues encontramos ni más ni menos que el desinterés muchas veces por las cosas. El creyente es alguien que tiene interés en la palabra de Dios porque es el origen, es el origen del Evangelio cuando la fe llegó por el oír a cada uno de nuestros corazones. Así que en esta tarde vamos a mirar un texto que encontramos en Santiago, pero antes de pasar a este texto que todos conocemos mucho, sabéis que hay unos consejos que Pablo dio a un joven Timoteo, al cual se le dijo que retén las sanas palabras. Hay un interés en la palabra desde muchísimos libros, nos podríamos acercar a muchos textos en la palabra para poder enfatizar la lección de esta tarde, ¿no? Es decir, cómo ser personas creyentes que viven conforme a la palabra. Bueno, a Timoteo también se le dice retén las sanas palabras. Más te vale retener esas sanas palabras también para que no te engañen. Ese es el consejo de Pablo a aquel joven llamado Timoteo, pero también la responsabilidad en el capítulo 2 de la segunda carta y versículo 2 también, que se le dice: lo que de mí has oído en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que vivir conforme a la palabra no solo te conviene para que nadie te engañe y conozcas bien la palabra del Señor, sino que también es una responsabilidad que tenemos que asumir los creyentes para inculcar, para poder enseñar a otras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos también, ¿no? Así que vivir conforme a la palabra del Señor es una gran responsabilidad que tenemos como creyentes. Vamos a escoger el texto de Santiago en esta tarde para poder profundizar un poco en eso de vivir conforme a la palabra. Os invito a leerlo en la versión Reina Valera, lo tenéis en la pantalla, desde el versículo 9 en el capítulo 1 del apóstol Santiago. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Las dos actitudes que el creyente debe desear y anhelar en este texto las tenéis subrayadas en negrita, ¿no? Debemos recibir con mansedumbre la palabra que ha sido
implantada en nuestros corazones y debemos ser hacedores de la palabra. En la siguiente diapositiva vamos a ver la idea central que os quiero compartir en esta tarde. Si queremos vivir conforme a la palabra, tenemos que tener y desarrollar dos actitudes en nuestra vida. Vivir conforme a la palabra de Dios lo hacemos cuando aceptamos humildemente y cuando la aplicamos de manera obediente. Es muy sencillo, por lo tanto es fácil que lo podamos memorizar. Esas son las dos actitudes: aceptación humilde y aplicación obediente. Desde muy temprano se nos enseña que cuando estudiamos la Biblia, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, tenemos que ser buenos observadores. Tenemos que saber bien lo que significa el texto. Tenemos que descubrir lo que significan las palabras en un ejercicio simplemente de observación o de comparación. También tenemos que interpretar el texto. Tenemos que saber lo que significa en aquella época, lo que quiso decir el autor. Para al final acabar llegando ¿a qué? Para al final acabar llegando a la aplicación. Es decir, con todo esto que dice el texto, yo ya sé lo que dice. Yo ya sé lo que la interpretación correcta. Y yo creo que los creyentes muchas veces sabemos, hemos observado muchas veces muchos textos de las Escrituras, lo interpretamos de una manera correcta, pero a veces volvemos a la misma escuela de la aplicación. ¿Y sabéis por qué nos pasa a veces esto? De que no terminamos de aplicar muchas cosas en la palabra, porque hay como un paso intermedio entre la interpretación y la aplicación, que es la aceptación con humildad. Y ahí me gustaría pararme en esta tarde en la primera de las actitudes que vamos a ver, ¿no? La primera de las actitudes es una aceptación humilde de la palabra. Y yo me pregunto, ¿cómo es un creyente que acepta humildemente la palabra de Dios? ¿Cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros, en ese tema? El apóstol Santiago, que por otra parte me encanta porque es un autor que se acerca desde como si fuese el eco de las palabras del mismo Señor Jesús, su proximidad le hace que las mismas palabras o la misma ética nos la transmita de una manera que suenan como si fuese un eco de la misma voz del Señor Jesús, ¿no? Y él utiliza el paralelismo, un paralelismo semítico que ya conocían los lectores de la época para indicarnos cómo debe ser un creyente que acepta la palabra de manera humilde. Y dice, en primer lugar, que el creyente debe saber escuchar. ¿Cómo vas tú en este tema de escuchar? ¿Eres de los que eres muy hablador, una persona muy habladora y que te cuesta escuchar? Yo recuerdo que cuando fui hace ya 13, 14 años a Argentina, yo venía de Sevilla, y los andaluces, como todo el mundo sabe, pues nos cuesta mucho vocalizar, nos comemos palabras, hay cosas que nos inventamos un poco sobre la marcha, tenemos nuestro propio dialecto, ¿no? Y, no es un idioma, pero sí que es un dialecto, ¿no? Y cuando yo llegué a Argentina, la gente prácticamente no me entendía. Si yo hablaba con la gente de la manera en la que yo solía hablar, con el acento que yo solía tener, pues la gente ni siquiera me entendía. Así que allí tuve que aprender lo que empezaremos a hablar en esta tarde: saber escuchar, hablar de una manera más pausada, aprender a vocalizar y aprender a guardar los turnos de intervención en una conversación, ¿no? Así que el creyente, yo no sé cómo estáis cada uno de vosotros, pero también está llamado a saber escuchar, sea pronto para oír, esté preparado para escuchar. Escuchar es muy importante en el creyente porque así aprendemos a amar al prójimo, así aprendemos a escuchar sus preocupaciones, a saber qué es lo que le pasa a los hermanos y a las hermanas y cuáles son sus inquietudes, a poder orar por ellos. ¿Cómo vamos a orar por los hermanos si no sabemos las cosas que les preocupan, verdad? Y como os decía, es un eco del mismo Señor Jesús, cuando en Mateo capítulo 12, 36 y 37, le dice: yo les digo, les decía a sus discípulos el Señor, que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Dicho de otras palabras, ojito con lo que decimos, ¿no? Más vale estar más callado que no hablar tanto o ser imprudente. El mismo libro de Eclesiastés también dice, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, cuando vayas a la casa de Dios, es decir, como hoy, cuando estés en la presencia del Señor, cuida tus pasos y acércate, dice el texto, a escuchar. Acércate a escuchar
en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, dice el libro de Eclesiastés, ni con la boca, ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Mide pues tus palabras. Esto no significa que el creyente tiene que hacer un voto de silencio, ¿no? Alguien lo podría malentender y decir, bueno, pues entonces mejor no hablo, yo me callo. Como la Biblia dice que mejor callado, pues yo me callo, ¿no? Incluso hay proverbios que dicen que hasta alguien necio o alguien, sin necio dice la palabra, o alguien tonto, pasa por sabio si se calla, ¿no? Incluso el libro de Proverbios va en esta dirección, pero no se refiere a hacer un voto de silencio, se refiere a que utilices tus palabras de manera sabia, a que sepas hablar en el momento oportuno, a saber elegir los momentos, ¿no? Y para eso uno tiene que aprender a escuchar. Uno aprende a aceptar lo que el Señor tiene para su vida cuando aprende a escuchar lo que Dios tiene para su vida. Cuando ya para nosotros es un mundo poder escuchar a los demás, imagínate escuchar la voz de Dios, lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿no? Cuando las palabras son muchas, dice otro proverbio, no está ausente el pecado, pero quien reprime su lengua es sabio. Proverbio 10:10. Así que lo primero para tener esa actitud de aceptación es saber escuchar. En segundo lugar, también tenemos que controlar nuestro temperamento. Y es que en esa especie de refrán semítico que tenían se dice, bueno, tienes que ser pronto para oír, pero también tienes que ser tardo para airarte. Tienes que controlar tu temperamento. Y siempre me viene a la cabeza ese texto de Pablo a los Efesios cuando dice, airaos, pero no pequéis. Dicho en otras versiones, en vuestra ira no pequéis. Cuando estamos en ese estado de enfado, de enojo, algo que realmente nos enfada, y cada uno de nosotros tiene las cosas que le enfadan que son, digamos, diferentes, ¿no? No todo el mundo le enfadan las mismas cuestiones, ¿no? Pero cuando estás en ese estado de enfado, el que mueve los hilos de tu vida no es precisamente Dios. Dice el siguiente versículo, el versículo 27 del capítulo 4 de Efesios, que entonces estamos dando oportunidad al maligno. La voz que escuchas tal vez no es la voz de Dios cuando estamos en ese estado de enfado. Y dice en nuestro texto que seamos tardos para irarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira estorba nuestras oraciones. No sé si os ha pasado o tenéis la costumbre en vuestras casas, en vuestros hogares, de orar antes de la comida. Yo creo que es una costumbre que hacemos prácticamente todos, ¿no? Y a muchas veces nos ha pasado que hay en casa o en el hogar o en la situación un ambiente tenso por lo que sea, un conflicto del hogar, una discusión por algún tema, ¿verdad?, del colegio, del no colegio, del trabajo, y llega ese momento de dar las gracias por los alimentos y, bueno, como es una costumbre, sí o sí vamos a orar. Eso está clarísimo. Pero ojo, ¿quién va a orar? ¿Quién va a orar? Porque estamos enfadados. ¿A quién le toca, no? En mi casa, cuando somos 6 hermanos, cuando éramos pequeños, pues había casi un toca, ¿no?, para poder orar, ¿no? Pero si había un clima de enfado, a ver quién oraba. Eso era mucho más complicado. La ira, el enfado, siempre ha sido un obstáculo para la oración. Por lo tanto, debemos controlar nuestro temperamento. Alguien que se enojó fue Moisés, y la Biblia nos lo pone de ejemplo. También el Señor se enojó conmigo, dice Moisés, por vuestra culpa. Él le echó la culpa a los israelitas. Y el Señor le dijo a Moisés, tampoco tú entrarás en esa tierra prometida. Por lo tanto, el enfado siempre tiene unas consecuencias para nuestra vida. Cuando queremos tener una actitud de aceptación en nuestra vida, tenemos, por lo tanto, que estar atentos a dos cosas. Por una parte, saber escuchar, y por otra parte, controlar nuestro temperamento para poder entender la palabra del Señor. En tercer lugar, también tenemos que estar dispuestos a renovarnos
espiritualmente. Dice el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que ha sido implantada. Antes de llegar a ese recibimiento de la palabra que ha sido implantada, resulta que debemos despojarnos de toda malicia. Lo que está queriendo referirse es a esa imagen de cuando tenemos ropa sucia, poder cambiarnos y ponernos una ropa limpia. Es una imagen muy utilizada en la Biblia. También la utiliza el apóstol Pablo cuando dice revestíos de Cristo, ¿no? Despojaos del viejo hombre y revestíos de Cristo. Pero es desde el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde encontramos también la misma simbología. A Josué, en este caso el sumo sacerdote, se le dice: Josué, vestido con ropas muy sucias, permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo: mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. Fijaros que ese cambio de ropa significaba la limpieza, la renovación espiritual, esa que nosotros debemos estar dispuestos a realizar. Y es que el apóstol Santiago estaba interesado no solamente en que se limpiaran internamente, sino que también tuviesen una renovación interna, una renovación espiritual en sus vidas. Y eso tienen los creyentes un componente alto de aceptación, es decir, debemos aceptar lo que el Señor tiene para nuestra vida, de tal manera que a veces nos pueda encajar mejor o encajar peor lo que el Señor tiene, pero nosotros tenemos que aceptarlo. Hay una versión que me gusta mucho de este texto que habla de que la palabra que ha sido implantada es como otras versiones más populares dicen la palabra que ha sido inyectada. Y eso de la palabra inyectada me recuerda cuando íbamos al médico, ¿verdad? Y nos ponían esas inyecciones, ¿no? No sé si os gustan las agujas, a mí no me gustan absolutamente nada. Y lo que le digo siempre al médico es que soy aprensivo, también para que vaya con cuidado. Y lo que hago también es que yo no me fío de mí mismo. Cuando el médico me dice, venga, pon el brazo, y yo le pongo el brazo, pero le digo, ojo que yo soy aprensivo. No quiero ni mirar lo que vas a hacer, ¿no? Y lo que hago es que miro para otro lado y esa persona me saca sangre, ¿no? Es la misma palabra que está utilizando aquí. La palabra del Señor ha sido inyectada. Y eso es que es la misma actitud que nosotros tenemos a veces, ¿no? Nosotros, por una parte, sabemos que es bueno que nos inyecten una vacuna, pero preferimos mirar hacia otro lado. No queremos ni siquiera mirar, ¿no? Y eso nos pasa con muchas actitudes cristianas y con muchas páginas incluso de la Biblia, ¿no? Que decimos, bueno, yo acepto que es la palabra de Dios, yo acepto que es lo que Dios quiere para mi vida, pero hay veces que me cuesta realmente aceptarlo de una manera humilde, prefiero mirar para otro lugar, ¿no? Necesitamos tener ese espíritu de mansedumbre. A mí me sorprende que el mismo Moisés, la palabra nos dice que fue una persona mansa y en cambio se le prohibió entrar a la tierra prometida. Así que en primer lugar tenemos que tener esa aceptación humilde y en segundo lugar tenemos que tener una aplicación, una aplicación obediente de la palabra, Y ahí viene el versículo que todos nosotros conocemos y que hemos tantas veces citado, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sed hacedores. Yo no sé si conocéis que la construcción de esta frase en realidad debería ser a la inversa. La construcción en el griego, y en el griego cuando algo se pone delante es enfático, quiere decir, no os limitéis con simplemente ser oidores, sino que también debéis poner en práctica aquello que habéis escuchado. De alguna manera Santiago ha hecho el siguiente recorrido. Les ha dicho, tenéis que saber escuchar, pero no debéis conformaros simplemente con escuchar, simplemente con ser buenos oidores, sino que también tenéis que poner en práctica aquellas cosas que habéis oído. Por lo tanto, tenemos que prestar
atención. Cuando se ponen los ejemplos, y Santiago se lo va a explicar de una manera muy gráfica, empieza diciendo el ejemplo negativo y acaba con el ejemplo positivo, ¿no? La persona que mira atentamente, la persona que realmente presta atención, es una persona que al final acaba encontrando libertad y acaba siendo dichosa. Fíjate que cuando pones en práctica lo que la palabra dice, vas a tener estos dos beneficios que son citados en el versículo 25. Sino que es hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Y cuando dice mira atentamente la ley, la de la libertad, por lo tanto los dos beneficios que obtiene la persona que aplica obedientemente la palabra son beneficios que todos desearíamos. Por una parte tendríamos libertad y por otra encontraríamos el camino de la felicidad. Pero debemos estar atentos a ese ejemplo negativo que nos pone. Y el ejemplo negativo que nos pone es el del espejo. Dice que, bueno, el que simplemente es oidor es como el que se mira en un espejo y luego se olvida. Yo no sé si sabéis cómo eran los espejos en esa época, en la época cuando Santiago escribe esta epístola, pero no podemos tener la imagen de los espejos que tenemos nosotros en casa. No son esos espejos grandes que tenemos o que abrimos el armario y tenemos un pedazo de espejo allí para vernos todo, ¿no? O vamos al cuarto de baño con luces que enfocan perfectamente. No, los espejos en aquella época no tenían nada que ver. Los espejos eran colocados de manera horizontal en una mesa y cuando alguien quería ir a mirarse en un espejo tenía que ir hacia un lugar, porque los espejos no los tenía todo el mundo en su casa, los espejos estaban en lugares públicos, y cuando alguien iba a mirarse al espejo tenía que sentarse, y como mucho, si tú te sentabas y tenías un espejo, lo máximo que podías llegar a ver en el espejo, ¿qué era? Lo máximo era a ti mismo, una pobre imagen de uno mismo. Por lo tanto, la persona se miraba en el espejo, que además eran hechos de metales que se iban puliendo, no tienen nada que ver con los espejos que tenemos hoy en día, eran unos metales que se pulían mucho y eso pues daba un reflejo, pero ni siquiera era una imagen fidedigna de lo que tú eras, ¿no? Por eso también dice Pablo que ahora te vemos, pero te vemos como en un espejo, es decir, no tenemos una imagen real de lo que Dios es, ¿no? Pues es el mismo concepto el del espejo en ese momento, ¿no? Algo que simplemente revela una imagen pobre de nosotros mismos. Y está diciendo, los creyentes, cuando se acercan a la palabra, pero lo tienen como si fuese un espejo, en el espejo de ese momento, simplemente están teniendo una imagen de ellos mismos, pero se les olvida, lo miran su propia vida, lo que Dios tiene para su vida, pero se van y se olvidan. ¿Y sabéis qué tienen que hacer? Tienen que volver. A mí, a bote pronto, en un principio, no me parece que sea tan malo. No me parece que sea tan malo que los creyentes de la época tengan que recurrir tantas veces a la palabra. Sería algo muy bueno, ¿verdad? Lo que está criticando el apóstol Santiago es que lo están mirando muchísimas veces, pero que no lo están poniendo en práctica, por lo tanto tienen que ir constantemente a consultarlo. Sabéis, hoy miramos otras cosas con mucha más frecuencia, y no es la palabra. Yo me quedé sorprendido en un estudio que se hace de cuántas veces miramos los dispositivos móviles, ¿no? Y fijaros que también tienen un espejo, es como un espejo negro, ¿verdad? Si lo tenéis así apagado, ¿qué veis aquí? Si tenéis algunos móviles, ¿qué es lo que se ve? Se ve tu propia imagen. Te ves tú a ti mismo, es como si fuese un espejo. ¿Sabéis? Los expertos dicen que nos miramos, ¿sabéis cuántas veces miramos el móvil al día? ¿Alguien se atreve a decir una cantidad? ¿Cuántas? 200. ¿Más o menos? Algunos si dicen más es porque piensa que lo mira más veces, todavía que 200 veces en un día ya es. Y es muchísimo. A mí lo que me sorprendió del estudio, bueno, cuando haces una búsqueda en Google, no es que yo haya hecho una gran investigación de este tema, que los estudios que son realizados de hace más tiempo, es decir, del año 2014, 2015, encuentran menos veces, dicen 70 veces, 80 veces, 90 veces, bueno, vale, un montón de veces, pero los estudios que se acercan al 2018, a nuestros días, hablan de que lo miramos 150 veces de promedio.
150 veces que acudimos a mirar si alguien nos ha hablado, que acudimos a mirar si alguien reacciona a algo que nosotros hemos dicho, que acudimos a hacer alguna búsqueda o recibimos algún tipo de información. Estamos simplemente consultando lo que nuestro mundo nos quiera decir o quien sea nos quiera decir 150 veces al día. Yo no sé si mirásemos 150 veces o 200 veces la palabra del Señor, pero tendría mucho delito si lo hiciésemos y nos olvidásemos. Si lo hiciésemos y consultásemos los textos y no lo pudiéramos poner en práctica. Yo te invito a que la próxima vez o durante la semana hagas un ejercicio muy práctico. Y es que cuando tengas tu dispositivo, puede ser una tele, puede ser una televisión, un ordenador en casa, tenemos tantas pantallas hoy en día, y lo apagues. Y puedas mirar tu reflejo. Y puedas acordarte de la predicación de esta tarde. Y puedas recordar y puedas pensar si tienes una vida conforme a la palabra de Dios. Lo digo porque a menudo escuchamos muchas predicaciones, leemos muchos libros y ya tenemos nuestros años, ¿verdad?, escuchando la palabra. Hay muy pocas cosas que tal vez sean nuevas, pero en el capítulo de la aplicación todo cambia. Cuando se trata de tener que aplicar lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas, ahí la cosa se pone mucho más complicada. Yo me quedé realmente sorprendido cuando lo de las 150 veces, pero también porque había un porcentaje de más del 50%, que incluso conduciendo un coche, el 50%, es más de la mitad de las personas, decía ese estudio, consulta el móvil hasta conduciendo, y un porcentaje más pequeño incluso contesta. Es increíble la dependencia que estamos creando. Y hoy hablábamos un poco de dependencia, ¿verdad? Agarrar un dedo, agarrar una oreja, sentir el contacto de las personas que realmente son importantes. Y tú sientes el contacto, tienes la dependencia de buscar a tu Dios, de buscar a tu Padre, cada día a tu Padre Celestial. Yo te quiero dejar en esta tarde con una reflexión y algunas cosas prácticas, ¿no? La reflexión es la siguiente: que me propongo después de escuchar la palabra, después de un sermón, después de un libro, después de tu devocional de cada día. ¿Qué me propongo? ¿Sabes? Si lo acompañas de algo práctico, podrás aplicarlo de una manera mucho más sencilla. Algo práctico y que te aconsejo es que puedas elegir de antemano cuáles son las cosas que vas a leer, cuáles son las cosas que vas a ver, porque yo no tengo nada en contra de que miremos cosas y leamos cosas, ni mucho menos, pero sí que seamos sabios, que sepamos medir nuestras palabras, medir también las cosas que escuchamos, ¿no? Así que elige qué leerás, eliges qué verás, elige, si puedes, con quién lo verás, y yo te propongo y te animo a que lo hagas con tu familia, a que puedas pasar tiempo y cultivar tus relaciones, tu relación con el Señor, oración y lectura de la palabra, pero también las relaciones con tu familia y con las personas que el Señor ha puesto a tu alrededor. Recorta el tiempo de las distracciones. Son muchas las distracciones que tenemos en nuestro mundo y el Señor sigue queriendo hablar a cada uno de nosotros. Pero no solamente quiere hablarte y quiere que entiendas lo que Él quiere para tu vida, sino que quiere que también pongas en práctica aquellas cosas que Él te pide. No es que sea un mandón, es que el que hace lo que el Señor quiere encuentra la dicha y encuentra la felicidad. Que el Señor nos bendiga y que su palabra sea lo que siga guiando nuestras vidas. Si os parece, oramos y le pedimos al Señor que nos siga guiando por medio de su palabra. Sí, Padre, queremos en una actitud totalmente reverente estar en tu presencia, Señor, como iglesia, y queremos aprender a escuchar tu voz, queremos aprender a orar, queremos aprender a quitar las distracciones de nuestra vida y, Señor, queremos vivir conforme a tu palabra. Queremos, Padre, como han hecho nuestros antecesores, queremos poner la palabra en el centro, poner tu palabra en el centro de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestra familia,
y ser guiados por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Señor, te pedimos tu dirección. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nos equivocamos de dirección o que nos distraemos o nos despistamos demasiado. Y te pedimos, Señor, que tú nos reconduzcas y nos vuelvas a orientar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad que ha llegado hasta nuestro corazón, Señor, y por la cual tenemos la salvación. Gracias te damos. Y te quiero pedir también por esta tu iglesia, aquí en Sabadell, Señor, que tú le sigas haciendo crecer, Señor, manteniendo unidos y, Señor, también dando testimonio a esta ciudad, en este lugar, Padre. Gracias te damos por tu palabra, que siga alumbrando nuestros corazones y que alumbre también el corazón de muchos que te tienen que conocer todavía. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.